Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a presentar un nuevo programa que se llama Crocodile Clips, que nos va a servir para estudiar varios temas de electrónica. El tema de hoy va a ser el de diodos. En el problema de hoy nos dan este circuito. En realidad no nos dan este circuito, nos dan este circuito sin el amperímetro y el voltímetro, pero yo le he añadido el voltímetro y el amperímetro porque lo que nos pide el enunciado es medir el voltaje en esta rama, será el voltaje de salida, y la intensidad de corriente en esta rama. Entonces, pues por eso yo le he puesto un voltímetro a la rama y un amperímetro en serie en esta rama. Antes de poner en acción el Crocodile Clips, vamos a intentar deducir cuál va a ser el voltaje y la intensidad de salida sin necesidad de usar el simulador del programa. A ver, esto es una fuente de corriente alterna de 50 Hz, porque normalmente todas las fuentes de corriente pues, son de unos 50 Hz. El enunciado del problema nos dice que el voltaje pico es de 15 voltios, es decir, de pico a pico es 30, es decir, 15 menos 15, 15 menos 15, porque es una fuente de corriente alterna, como decía. Este es un diodo común y esto de aquí pues es una fuente de corriente, un generador de corriente directa de 3 voltios, con el polo positivo aquí y el polo negativo aquí. Y el diodo, pues obviamente está colocado en esta posición. Es muy importante pues que todos los elementos estén exactamente como me los han dado en el problema. Pues una vez pues ya he planteado todo esto, pues vamos a ver qué sucedería en el semiciclo en el que la corriente pues va en la dirección horaria, es decir, en este sentido. Si la corriente va en este sentido, pues el diodo deja pasar la corriente. Entonces en esta rama de aquí, lo único que tengo pues son estos 3 voltios, ya que no tengo ninguna resistencia. La resistencia del amperímetro, recordemos que es muy pequeña para que no afecte al estudio del circuito. El diodo deja pasar la corriente como si fuera un cable sin resistencia y solo tengo esta fuente de corriente. Por lo tanto, entre estos dos puntos lo único que tengo son 3 voltios. Esta va a ser mi voltaje de salida cuando la corriente vaya en sentido horario. Cuando vaya en sentido antihorario, que es el otro semiciclo, el diodo me va a bloquear la corriente. Por lo tanto, esta rama es como si no existiera, ya que por esta rama no va a circular corriente. Entonces el voltaje entre este punto y este punto pues va a ser pues menos 15 voltios. Recapitulemos. En el semiciclo en que la intensidad vaya según las agujas del reloj, el voltaje va a ser de 3 voltios. En el semiciclo contrario, como el diodo me bloquea la corriente, pues el voltaje va a ser el que me da la fuente de corriente alterna, que es de menos 15 voltios. Recordemos que es una función sinusoidal. Entonces el menos 15 voltios es el pico. ¿Qué sucederá con la intensidad de corriente? Pues prácticamente ya lo hemos dicho. Cuando vaya en sentido horario, en el semiciclo, que la intensidad sea, como hemos dicho, de 3 voltios, pues la intensidad de corriente será sencillamente pues el voltaje total dividido por la resistencia. Esto es 15 menos 3, que estos son 12 voltios, dividido por 10.000 ohmios, eso son 1,2 miliamperios. Entonces, cuando la corriente vaya en este sentido, tenemos una intensidad con pico en 1,2 miliamperios, y cuando vaya en sentido contrario, pues tenemos el diodo que nos bloquea la corriente. Por lo tanto, yo digo que va a ir en sentido contrario, pero no va a ir porque el diodo nos bloquea la corriente, entonces la intensidad va a ser de 0. Vamos a comprobar todo esto con la simulación del Crocodile Clips. Para ello, pues sencillamente tenemos que poner las gráficas, las subo para que las podáis ver. Bien, aunque se coma un poco el circuito, a mí me interesa que veáis las gráficas ahora mismo. Veis como las gráficas pues nos dan pues 3 voltios por un lado, y por el otro, bueno, en realidad nos dan algo más de 3 voltios, eso no os lo había dicho porque
En el diodo realmente sí que hay un cierto voltaje que es en torno al 0,6 o al 0,7, entonces da 3,6, 3,7 voltios. Y entonces en el otro semiciclo, como decía, hay un pico en menos 15 voltios. En lo que respecta a la intensidad, pues justamente cuando el voltaje es de 3 y un poco, pues tenemos el pico en 1, pues claro, algo menos de 1,2, precisamente porque yo no he tenido en cuenta pues el voltaje que cae en el diodo. Y en el semiciclo, donde el voltaje es de menos 15 voltios, pues tenemos justamente pues los 0 amperios, ya que el diodo no deja circular corriente en ese sentido. Voy a poner la animación y aquí veis cómo va oscilando a 50 hercios y veis cómo funciona pues todo este circuito. Y con esto pues el circuito queda resuelto y espero que nos veamos pues en próximos vídeos.